a seguir con el estudio de la Santa Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero antes hacemos la invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. Nos quedamos la semana pasada en el capítulo 8 de Nehemías, versículo 13. Dice el versículo 13. El segundo día los cabezas de familia de todo el pueblo, los sacerdotes y levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para comenzar a comprender la palabra de la ley. El estudio inicial, porque vimos que primero hubo un estudio inicial. ¿Se recuerdan que Esdras leía? Lo vimos la semana pasada y tenían gente puesta entre la muchedumbre que iban explicando lo que Esdras. Por eso este es el primer estudio bíblico, yo creo que se ha hecho en el mundo. Le iba explicando los otros levitas a la gente, porque claro, cuando Esdras se habían 80.000 o 90.000 personas sin micrófono, era prácticamente que la gente oyera lo que decía. Eso fue un primer estudio que se hizo. Parece que este estudio que se hizo de la palabra de Dios, parece que le hizo impacto a los que lo escucharon, porque vemos que regresan al segundo día. Pero ¿quiénes regresan ahora? Los padres de familia, las personas que tenían algún tipo de dirigencia, acudieron a Esdras para recibir más instrucción. Y esto es muy importante. Cuando la palabra de Dios se explica bien, las personas pues buscan de la palabra de Dios. Esta gente que volvieron, vimos que ya empezó el germen de lo que en el capítulo 9 va a hablar, de la renovación espiritual de Israel. Lo dijimos la semana pasada, toda renovación siempre comienza por la palabra de Dios y por la alabanza. Dice del capítulo 14 al 18, y encontraron escrito en la ley que el Señor había mandado por medio de Moisés que los israelitas tenían que habitar en cabañas durante la fiesta del séptimo mes. En cuanto lo oyeron, hicieron pregonar en todas las ciudades y en Jerusalén: salgan al monte y traigan ramas de olivo, de pino, de mirto, de palmera y de otros árboles frondosos para hacer cabañas conforme a lo escrito. Salió el pueblo y trajeron ramas y se hicieron cabañas, cada uno en su terrado, en sus patios, en sus atrios del templo de Dios, en la plaza de la puerta del agua y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea, los que habían vuelto del cautiverio, construyeron cabañas y habitaron en ellas, cosa que los israelitas no habían hecho desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día. Y hubo gran regocijo. Esdras leyó en el libro de la ley que Dios diariamente, desde el primer día al último, durante 7 días se celebró fiesta. El octavo tuvo lugar, según la norma, una asamblea solemne. ¿Alguien sabe cómo se llama esta fiesta? Sukkot. Está más adelantado de lo que yo pensé, pero es la fiesta, en español, la fiesta de los tabernáculos, que en hebreo se llama la fiesta del Sukkot. Es una de las cinco fiestas importantes que Israel tenía que peregrinar a Jerusalén. Recuérdense que en Israel solamente se podía adorar en Jerusalén. Y lo que se hacía en los pueblos era que se estudiaba la palabra de Dios, pero en ningún lugar que no fuera Jerusalén podía haber adoración. ¿Por qué? Porque en Jerusalén estaba el arca, el pacto de Dios, y estaba el altar del sacrificio. Y sin sacrificio no hay adoración. Por eso Israel no podía adorar en ningún lugar que no fuera Jerusalén. Por eso ustedes entienden ahora, cuando Jesús se reúne con la samaritana, le dice: vendrá día en que se va a adorar a Dios, no en Jerusalén ni aquí en Samaria, sino en espíritu y en verdad. ¿Se recuerdan? Bueno, esto se cumple. ¿Por qué solamente la adoración podía ser en Jerusalén? Lo acabo de decir. Porque se hacía sacrificio, y sin sacrificio no hay adoración. Pero Cristo le dice: va a haber un día que esto se va a hacer en todo el mundo. Porque van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Por qué?
Porque cada Eucaristía es un sacrificio. Y donde quiera que haya una Eucaristía, uno puede adorar. Ya no tiene que ser en Jerusalén, porque ya el sacrificio no es en Jerusalén. El sacrificio pasó de Jerusalén al cielo, donde está Jesús con su sangre mediando con nosotros. Y ahora la Eucaristía es nuestro nuevo sacrificio, la renovación, no la repetición, la renovación. Por eso Cristo se lo dijo a los samaritanos: ahora ustedes tienen que ir a Jerusalén, pero va a llegar el momento que todo el mundo va a poder adorar. Y esto no quiere decir que cada cual va a poder adorar en su casa, porque yo lo dije en el retiro que tuve en Tampa el fin de semana pasado. Yo reto a cualquier persona, cualquier protestante, que me muestre en la Biblia una adoración sin sacrificio. No existe. En Israel, siempre que se iba a adorar, ¿qué se ofrecía? Sacrificio. Por eso, si ellos no tienen sacrificio, no tienen adoración. Por eso tengo el tema en Apologética Siloé que se llama la falsa adoración, entreteniendo al pueblo de Dios. Como en esas iglesias que se llevan a los católicos a una falsa adoración, que lo único que van a hacer es entretenerlos. Moverle las emociones, hacerle creer que las emociones es fe y que las emociones es adoración. Y no hay nada más contrario a la fe que las emociones. Porque la fe es la seguridad de lo que tú esperas y sabes que es. Y las emociones varían según tú tengas el día. Hoy dice cuánto lo amo y de aquí a 3 semanas dice: la hostia de Dios, qué clase de equivocación tanto sea en la amistad como en lo que no tiene que ser un amor solamente de pareja, pero tú dices, qué maravilla de persona, y a poco tiempo tú no lo quieres ver ni en pintura. Por eso Santa Teresa llamaba a la imaginación y a las emociones la loca de la casa. Por eso tú no puedes basar una adoración en emoción. Porque sin sacrificio no hay adoración. Por eso vemos esta fiesta tan importante que aquí se dan cuenta los israelitas, pasan un susto tremendo cuando se dan cuenta que desde Josué no se había celebrado una de las 5 fiestas más importantes de Israel. Tienen que haber pasado un susto tremendo, porque de Josué ahí habían pasado 600, 700 años. Pero fíjate cómo se dan cuenta ellos que están haciendo algo mal. ¿Cómo se dan cuenta? Leyendo la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, tú no puedes saber qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Por eso dice la iglesia que la palabra de Dios redarguye. Redarguye quiere decir que te sacude para sacar lo que tienes trabado por algún lugar. Israel fue sacudido, y no fue en la primera, fue en la segunda vez que la leyeron, que dijeron, ¿qué clase de error? Una de las 5 grandes fiestas no la estamos celebrando. Y era una fiesta, hasta el día de hoy es una fiesta muy importante en Israel. Yo estuve un año en Israel y coincidió con el Sukkot. Yo fui solo porque fui a grabar un programa de EWTN, el primer programa que yo hice en Israel, coincidí sobre el Sukkot, y es una fiesta muy, muy bonita. Claro, ya Israel entero no sube a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya en Jerusalén no hay adoración, porque no hay templo. Y al no haber templo, no hay sacrificio, no hay adoración, entonces ya Israel no tiene que subir a Jerusalén. Ahora en Israel la gente se queda en su pueblo y va a la sinagoga. Pero es una fiesta muy bonita porque en esa época ahora, porque todo el mundo en su casa hace cabañas en la azotea, o hace cabañas en el patio, hacen cabañas en las calles, hacen cabañas en los hoteles, cabañas de 4 postes de madera, de tronco que cortan, no es madera de jondivo, de tronco, con un techo de palmas o de los olivos, de lo que encuentras en un techo. Entonces ellos durante 7 días viven en ese lugar. Comen, duermen. Por supuesto, para los muchachos esto es una delicia para los muchachos, la fiesta esta. Entonces se visitan, es un tiempo que la familia se visita, se llevan comida, se llevan regalos, y pues es una fiesta bien bonita. Inclusive afuera de los restaurantes hacen la cabañita para la gente que en vez de que tú pides la comida, pero en vez de comerla en el restaurante, la comes. Las cabañitas se llaman suquía, se llaman las cabañitas, que suquía viene de Sukkot, viene de eso. Es una fiesta bien bonita. Y lo que esta fiesta recuerda es que Israel estuvo 40 años viviendo así, en una cabaña, que hoy la pones y mañana la quitas. Esto recuerda que por 40 años ellos no tuvieron nada fijo, que todo fue temporal. Y esto se lo hace para recordarse a ellos
aunque pocos lo recuerdan, de que todas las cosas que tenemos son como una cabaña, son temporales. Por eso dice, no sé si es el libro de los Proverbios, yo no sé, que la vida es como la tienda de un beduino, que hoy la ponen y mañana la enrollan, la desarman y no quedó sombra en el desierto donde estuvo la tienda del beduino. Pero esto es ahora la fiesta que le encontré, que es muy linda en Israel. Hasta el gobierno hace su suquía ahí en el Muro de los Lamentos, y van y comen en la suquía. Yo comí en la suquía, fuimos a un restaurante y comimos afuera en la suquía. Pero en la época en que se celebra, en esta época que nos habla el libro de Nehemías, sí existía el templo. Entonces, sí era una fiesta que no estaba centrada en la casa, sino que estaba centrada en el templo. Porque había 5 festividades que Israel obligatoriamente tenía que subir a Jerusalén. Solamente estaban exceptos los niños y los ancianos que no podían caminar. Los demás tenían que subir a Jerusalén, que era la Pascua, el Yom Kippur, el Shavuot, que es Pentecostés, el Sukkot, y me falta una que no me acuerdo ahora cuál es. Si me acuerdo, entonces ya mencioné Yom Kippur y la Pascua, ¿eh? El Rosh Hashanah, gracias Ángel. El Rosh Hashanah, eran los 5 días las 5 grandes fiestas que Israel subía a adorar. Esta fiesta de Sukkot, como tenían que venir todos a Jerusalén, pues todo el mundo hacía su cabaña por todos los alrededores, en el Monte de los Olivos, en los valles, en todas partes se llenaba de las cabañas, porque eran los 7 días de fiesta, que es donde se leía la palabra de Dios, y el 8º día era la fiesta grande, que es el 8º día. Yo les he hablado de esa fiesta, se llama el Hosanna Rabá, la fiesta del Hosanna Rabá, se lo dije la semana pasada, que la gente, como era el 8º día, ya se acababa la fiesta, cogían las palmas del techo de la cabaña y todos iban a la piscina de Siloé, que Siloé quiere decir el enviado, y el sumo sacerdote recogía agua de la fuente de Siloé. Todo el mundo subía de la piscina de Siloé, que está en el fondo del torrente de Cedrón. Toda esta procesión subía hasta el templo, todo el mundo danzando con las palmas en las manos, gritando Hosanna, Hosanna, que la salvación viene hoy, porque el agua venía de donde, de la piscina, del enviado, del Mesías. Y el templo lo adornaban muy bonito porque ponían 4 postes gigantescos en las 4 partes de los patios del templo, y arriba de los postes ponían grandes hogueras. Y dice que era un espectáculo porque habían levitas que subían con los pies desnudos la hoguera y prendían las 4 hogueras arriba de los postes, y que esas hogueras iluminaban todo el templo por la noche. Y el sumo sacerdote llegaba al templo y el agua que había recogido en la piscina de Siloé la tiraba encima del altar. Y el agua de Siloé corría por el altar. Era la fiesta del agua y de la luz, el 8º día. Y en esa fiesta, en el Evangelio de San Juan, es cuando Cristo se para en el templo y grita: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Y fue cuando dijo: yo soy la luz del mundo. Cristo aprovechó esa fiesta para decirle: ustedes ven esa luz que ilumina el templo, yo soy la luz que ilumina el mundo. Y aprovechó el agua del enviado, el agua del Mesías que tiraban en la fuente, y dijo: el agua que yo doy no es porque la tiren, el agua que yo doy es para quitarle a ustedes la sed. Por eso, que tenga sed, que venga a mí y beba. Dice que la palabra que Cristo en uno de los patios del templo dice que gritó con fuerte voz: el que tenga sed, venga a mí y beba. Fue el día de los Hosanna Rabá, porque el 8º día era un día muy importante para los judíos, porque el 8º día era un día muy importante para los judíos, porque el 8º día era el primer día, ¿no? Y el primer día es el día que Dios crea al mundo. Por eso llaman el 8º día al día que sigue ¿a qué? Al séptimo, 8º. Que para nosotros el 8º, ¿qué día es? El domingo. Por eso Cristo resucita el domingo. Por eso, cuando ustedes oigan hablar, sobre todo los místicos dicen que nosotros somos la gente del 8º día, que los judíos son del 7º, de la primera creación, pero nosotros somos del 8º porque somos la gente de la segunda creación, que comienza con la resurrección de Cristo. Sé que hace un día leen, somos la gente del 8º día, y mucha gente
hablando místicamente, habla del cielo como del octavo día, el día que nunca va a acabar. Y lo que los judíos hicieron cuando Cristo entró el domingo de Ramos en Pentecostés, en Jerusalén, fue lo mismo que hacían en los años Rabá. La fiesta de la Pascua, todos los judíos tenían que volver a subir a Jerusalén a hacer cabaña, pero ya no era con el sentido de la fiesta del Sukkot. Por eso cuando Cristo lo vieron entrar en un burro, ellos que conocían las Escrituras se acordaron de lo que dijo Génesis 29, Jacob a Judá. He aquí que tú tienes el cetro y la corona hasta que venga aquel a quien le pertenece, que viene montado en un burro. La gente piensa que Cristo entró en Jerusalén montado en un burro por humildad y es todo lo contrario. Él entró montado en un burro para decir, yo soy el que tiene la corona y el cetro, yo soy el rey. Por eso cuando ellos se dieron cuenta que Cristo se montó en un burro en Betsagé, fue cuando se formó el alboroto tremendo, porque para nosotros no dice nada, pero para ellos alguien entrar en Jerusalén en burro sí decía mucho, era el Mesías. Y por eso todos empezaron a gritar. ¿Y qué hicieron? Quitaron los techos de las cabañas. ¿Y qué empezaron a gritar? Lo que gritaban el octavo día, Hosanna, la salvación llegó. ¿Qué quiere decir la salvación llegó hoy? Por eso empezaron a gritar eso. Cuando tú ves, tú te das cuenta la importancia que tiene el domingo de Ramos. Por eso todo lo que se explica en las iglesias muchas veces es al revés. Te dicen que Cristo entró en un burro por humildad, cuando él no tiene absoluta. Y el alboroto de la gente, ¿por qué fue? Porque Cristo había ido muchas veces a la Pascua. Jesús iba todos los años a la Pascua. Y nunca se formó este alboroto cuando Cristo entró a Jerusalén. ¿Por qué se formó este alboroto esa vez? Por el burro. Por el burro, porque ellos dijeron, se está cumpliendo la profecía mesiánica, el Mesías. Por eso cuando llegan a Jerusalén en la procesión, ¿a dónde lo llevan? Al templo. ¿Y qué quieren hacerlo? Rey, quieren hacerlo rey. Es lo que ellos esperaban, que ya el Mesías entró en un burro, se cumplió la profecía, ahora él va a hacerse rey y va a derrotar a los romanos y todos vamos a tomar el poder. Por eso ellos se quedaron tan desconcertados cuando llegan al templo. Jesús rehúsa ser rey y dice, yo no vine a ser servido, sino a servir. Ahí comenzó el problema de Jesús, porque los que lo siguieron y vieron que Jesús rehúsa, ellos pensaron que ese era el momento profético por excelencia, y que Jesús lo rehúsa. ¿Qué pasó con la gente? Se desencantó. Dijeron, esto no es lo que nosotros pensamos. Y aquí empezó un proceso que terminó el Viernes Santo. Si en un domingo de Ramos no hubiera habido un Viernes Santo, porque la masa, como siempre he dicho, un día lo siguieron y cuando él no cumplió las expectativas de ellos, dijeron, ese no sirve para nada, ese es un farsante. Y termina con la crucifixión. Pero todo se centraba en el reinado de Jesucristo. Por eso Jesús, y mira qué interesante en la Escritura, Jesús no se lo explica a los judíos. ¿A quién se lo explica? Ni a los apóstoles, se lo explica a Pilato, a un pagano, cuando le dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino no es de aquí. Si la gente de mi reino quisieran, mi padre mandaba un escuadrón de ángeles, aquí no quedaba títere con cabeza. Vaya, no lo dijo de esa forma, pero fue lo que le dijo, pero fue lo que le dijo a Pilato. Si mi padre manda un escuadrón de ángeles, aquí no queda ni un romano. Pero mi reino, pero fue lo que dijo, los judíos están equivocados. Mi reino no es de aquí. Mi reino es otro tipo de reino. Fíjate qué interesante que Jesús no se lo explica a los judíos, porque eso se lo podía haber explicado a los judíos. El reino que ustedes me piden no es el mío, pero él no lo explicó. Sin embargo, a un pagano se le explica. ¿Por qué? Porque los judíos habían tenido casi 2000 años para entender eso. Y cuando tú no entiendes algo en 2000 años, tú no lo entiendes en un día. Eso pasa como los testigos de Jehová y los protestantes. Cuando ellos no quieren discutir contigo, no para que tú le expliques, ellos quieren discutir contigo para entrar en contienda. Es sencillamente lo que ellos quieren, porque no es que ellos no entiendan, porque fíjate que nunca ellos pierden. Cuando tú ganas en un argumento, te brincan para otro. Y al final, si tú los derrotaste, dices, tú eres un soberbio, tú no entiendes nada. O sea que por eso, cuando tú no entiendes algo de un viaje, mira, mejor es olvidarte del... No discutas con esa gente. Por eso Jesús no discutió con la gente de su raza. Pero esta es la fiesta, todo esto viene por esta fiesta hermosa que se dan cuenta los judíos que no habían celebrado y que a partir de ahí comienzan a celebrar la fiesta del Sukkot con el día importante, que ¿cómo se llamaba el día octavo?
el Hosanna Rabá, que quiere decir la salvación llegó hoy. Y era una fiesta escatológica. Por eso, eso nos lleva al capítulo 9, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy empezamos el capítulo 9 y el capítulo 9 es muy importante en varios lugares de la Escritura. Hay varios capítulos 9 que son extremadamente importantes y todos tienen que ver con un movimiento de renovación. Mira tú qué curioso. Capítulo 9 de Esdras, renovación. Capítulo 9 de Nehemías, renovación. Capítulo 9 de Daniel, renovación. Es muy curioso que el capítulo 9 siempre tenga que ver en muchos lugares, tengan que ver con movimientos de renovación. ¿Qué cosa quiere decir la palabra renovación? Porque muchas veces la palabra ha sido mal explicada y posiblemente mal entendida. Renovación es un término que expresa la idea de recobrar vida y vigor. Es lo que quiere decir renovación. Tú vuelves a recobrar vida y vigor. También significa un retorno de tu conciencia. O sea, tu conciencia que se ha ido a otro lugar, tu conciencia regresar al lugar donde debía de estar. Volver a tener sentido, renovación quiere decir volver en sí. Se refiere a lo que tiene vida que está desapareciendo, volverlo a hacer revivir. El apóstol San Pablo habló sobre la resurrección del Señor Jesucristo en el capítulo 14 de la Epístola a los Romanos, y del versículo 9 dice así: para esto Él murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los que viven. Este es un buen uso de renovación, que es revivir. Por eso muchas veces la renovación se confunde con avivamiento, y son dos palabras con que parecen lo mismo. No, una tiene un significado más profundo que el otro, porque la palabra avivamiento se limita única y exclusivamente a los creyentes. Se refiere a una persona que tiene una condición espiritual muy baja, porque la renovación puede ser que algo se termine y se destruye y se vuelva a renovar. Pero lo que sucede en el creyente, más que renovación, es avivamiento. Porque avivamiento es algo que se está extinguiendo, pero que no se acaba de extinguir, como la llama, que se está extinguiendo y tú la soplas y vuelve a coger vida, que no se acabó del todo, sino que viene, y es muy bueno el ejemplo esto de soplar, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. En nosotros, en la iglesia, se está agotando la vida espiritual. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Sopla. Y cuando el Espíritu Santo sopla, ¿qué hace la llama? Se aviva. Por eso es lo que mucha gente llama renovación. Más que renovación, la palabra creo que más correcta era un avivamiento. Por eso vemos que en el capítulo 9 hubo un periodo de gran avivamiento que siguió a la lectura pública de la palabra de Dios. Muchas de estas personas, como vimos en el capítulo 8, nunca habían oído la palabra de Dios. Ellos habían estado cautivos por 70 años, y aunque Esdras fundó la sinagoga, muchos de ellos no estaban cerca de la sinagoga, o habían pueblos donde no había nadie que explicara la palabra de Dios, y mucha de esta gente no habían tenido ningún acceso a la palabra de Dios. Por eso cuando regresaron a su tierra y los muros fueron reedificados, Nehemías decidió que después que estuvieron protegidos, era el tiempo de la palabra de Dios. Y no sabemos esta lectura qué tiempo se extendió, cuántas semanas o días estuvieron haciendo estas lecturas alrededor de la figura de Esdras, que era una persona con gran conocimiento. Y lo vimos la semana pasada, que hicieron un púlpito y todo eso. O sea que casi, como yo le decía la semana pasada, casi todos los avivamientos comienzan a partir de la palabra de Dios. Ya sea que la lea o que alguien te la transmita. Por eso San Pablo dijo que la fe entra por el oír. Cuando digo palabra de Dios, no solamente tiene que ser la que se lee en la Biblia, puede ser que alguna persona le dé a otra persona, le hable de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios entre en la persona y lo avive. Y lo primero que hace la palabra de Dios es redarguir.
Porque ¿qué fue lo primero que hizo la palabra de Dios con esta gente? Redarguyó. Que dijeron, hay algo que no estamos haciendo. O sea, si no estamos, que algo que no estamos haciendo, que tenemos que hacerlo. Y ahí empezó, ¿qué cosa? Un avivamiento, una renovación. Ahora vamos a ver lo que hizo Dios por esta gente, que dice el capítulo 9 de Nehemías. El día 24 de aquel mismo mes se congregaron los israelitas para ayunar vestidos de saco y la cabeza cubierta de polvo. La casa de Israel se separó de todos los extranjeros y puestos en pie confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. De pie y en cada uno en su sitio leyeron el libro de la ley del Señor su Dios. Por espacio de un cuarto de día, durante otro cuarto hacían confesión y se postraban ante el Señor su Dios. Estoy seguro que nadie les ha dicho a ustedes que en Israel hacían confesión. A que los protestantes no hablan de este capítulo. ¿Ustedes han oído una vez hablar a los protestantes de este capítulo? Ni lo mencionan. Los israelitas confesaban sus pecados. Aquí lo vemos en esta fiesta, que posiblemente sea la fiesta de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, los israelitas hasta el día de hoy, el día de la expiación, que es el llamado Yom Kippur, los israelitas hoy en día todavía en la sinagoga, ellos se ponen de pie y confiesan públicamente sus pecados. Públicamente. Así que los que están en contra de la confesión auricular, podemos pedirle al Papa que ponga la forma antigua, que todo el mundo se pare en la iglesia y confiese sus pecados públicamente como se hacía antes, a ver si se siguen quejando. Y no solo Israel confesaba sus pecados ahí. Cuando una persona en Israel pecaba y quería reconciliarse con Dios, ¿qué ofrecía? Sacrificio. Un animal, un sacrificio. Pero cuando el israelita iba al sacrificio, delante del animal que iba a sacrificar estaba el altar. El animal, el sacerdote y el que ofrecía el sacrificio. Antes de empezar el sacrificio, el que ofrecía el animal confesaba el pecado por el cual ofrecía el sacrificio. Y entonces se ofrecía el sacrificio y el pecado quedaba remitido. Esos eran los pecados personales. Eso yo explicaba el otro día a otro grupo, que por eso la confesión es el mismo sacrificio de Israel, que hacía Israel cuando alguien pecaba. Ofrecía un sacrificio, confesaba su pecado delante de ¿qué? De la víctima, del sacerdote, y ofrecía sacrificio. Nosotros en la confesión confesamos nuestros pecados delante del sacerdote. Pero delante de qué sacrificio? Del sacrificio de Cristo, que no se ha acabado, que está todavía vigente hasta que Jesús salga y suene la trompeta. Por eso que el sacrificio, por eso que la mediación de Jesús en el cielo tiene que ver rotundamente con dos sacramentos, aunque con todo, pero máximamente con dos sacrificios, con la Eucaristía y con la confesión. Tiene que ver, estos dos sacramentos están muy ligados al sacrificio de Cristo. La Eucaristía, la renovación del sacrificio de Cristo. La confesión, cuando tú confiesas tu pecado delante del sacrificio de Cristo, oyéndolo, porque el sacerdote que iba a sacrificar a la víctima tenía que oír qué pecado había cometido la persona para ofrecer el sacrificio. O sea, mira tú qué interesante. Cuando tú vas a confesar, tú estás confesando delante del sacrificio de Cristo. Y eres perdonado por la obra del Espíritu Santo, pero por la obra del sacrificio de Cristo. Por eso la Iglesia Bizantina Católica confiesa tan hermosamente. En la Iglesia Bizantina no hay confesionario. En la Iglesia Bizantina el ícono de Cristo que está del lado allá del altar, el sacerdote y el que se confiesa se paran mirando a Cristo. El confesor en la Iglesia Bizantina no mira al penitente ni el penitente al confesor. Los dos miran a Cristo. Entonces, el que confiesa sus pecados mirando el ícono de Cristo, y el sacerdote le pone por la cabeza la estola, que se pone una estola larga, como queriendo decir, la iglesia te cubre bajo su amparo, hasta que se acaba la confesión. Si un día quieren tener esa experiencia, vayan a San Judas Tadeo, ustedes se pueden confesar ahí porque es una iglesia católica, y pidan al Padre que se quieren confesar para que tengan esa experiencia de confesarse delante de un ícono y con la estola del sacerdote por la cabeza. La lectura de la palabra de Dios, ¿qué fue el otro efecto que hizo en la gente? Les reveló su pecado. Y cuando ellos se dieron cuenta de cuál era su pecado, ¿qué fue lo que hicieron?
penitencia, ayuno y penitencia. Se vistieron de saco, se pusieron polvo sobre la cabeza y entonces hubo confesión y adoración a Dios. Nosotros no podemos hacer descender a Dios a nuestro propio nivel. Hay mucha gente hoy en día en la iglesia que eso es lo que está queriendo hacer. Quiere hacer es que Dios se ponga a tu nivel de pecado. Ponen a Dios como un abuelito chocho que todo lo que tú haces se ríe y le dice que está bien. Tú quieres, está bien, haz lo que tú quieras. De cierta forma yo tengo misericordia, al final yo no tengo problema contigo. Eso es hacer descender a Dios a nuestro nivel. Ni yo tampoco puedo elevarme al nivel de Dios. Si lo hiciéramos así, nos estamos engañando nosotros mismos. Eso lo dijo el Señor a través de la carta del Espíritu Santo, a través de la primera carta de Juan, donde dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 8, la primera carta de San Juan, versículos 8 y 9. Ya ven que la primera carta de San Juan habla de la confesión. Fíjate, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Te van a decir los protestantes, no, por aquí no se refiere al sacerdote. Y yo le voy a preguntar, ¿y cómo tú lo sabes? Tú no lo sabes. En la confesión que habla Juan aquí, ¿era que se hacía dónde? Delante del sacerdote y delante de la víctima. Siempre, en toda la cultura judía, ha habido que confesar el pecado por lo que la palabra, la frase del poder de Rafael, que la copió de alguien, yo se la copié a él, que decía que pecado que no se asume, no se redime. Y ya me la han copiado a mí porque ya la he puesto, después que yo lo dije aquí, ya la vi en internet puesto, hicieron varios carteles y lo pegaron Así que hemos ido, ya a la larga ya le voy a tener que preguntar a Rafael de quién la copió él, porque yo no sé quién es el origen. Pero es una gran verdad, pecado que no se asume, no se redime. Para tú tener un pecado redimido, tú tienes que asumir ese pecado. Confesar nuestro pecado significa ponernos nosotros de acuerdo con la palabra de Dios en vez de inventar excusas o intentar racionalizar nuestras acciones. ¿Qué es lo que está pasando hoy con esta falsa misericordia de no juzgar famoso? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos poniendo excusas a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. La confesión consiste en llamar las cosas por su verdadero nombre. ¿Qué es lo que hoy en día todos estos liberales dentro de la iglesia quieren hacer? Bajar a Dios a mi nivel. No, si él te entiende a la larga, eres tan bueno que él no va a hacer caso de lo que tú. Es como que le digan, vete y róbale la casa a fulanito porque tú eres tan bueno que no le importa que tú le desvalijes la. Yo no conozco a nadie suficientemente bueno para estar contento con que le desvalijen la casa. Esta gente lo que quieren hacer es un Dios tonto. Es un Dios tonto. Por eso es que toda esta gente le tienen tanta rabia a la confesión. Porque la confesión es ponerte tú de acuerdo con ¿qué? Con la palabra de Dios. Lo demás, ¿qué cosa es? Excusa. O racionalizar nuestras intenciones. No, yo no soy tan malo, yo lo hice porque, mira, es un problema psicológico. Estamos tratando de racionalizar algo que se llama pecado. Hermano, tenemos que llamar las cosas por su nombre. En este tiempo que estamos viviendo de decadencia espiritual, tenemos que tener mucho cuidado, nuestra mente no se ensucie. Por eso, al empezar de la misa, en el Yo Confieso lo decimos. Yo confieso que ¿qué pecado? De las 3 formas que se peca, pensamiento, las 4 formas, pensamiento, palabra, obra y omisión. Y después que dice, porque yo tengo problemas psicológicos. No, por mi culpa, por mi gran culpa. O sea, yo lo hice no porque nadie me embulló, yo lo hice porque soy un sinvergüenza y la obra mala salió de mí. Yo no sé cómo no han quitado Yo Confieso de la misa, todavía cualquier día coge y un día llegamos y lo desaparecieron. Y eso es triste.
Porque si la iglesia pierde el sentido de pecado, ¿quién le va a decir al mundo que ya lo perdió, lo que es pecado y lo que no es pecado? ¿Y qué es lo que está pasando con todos estos misericordiosillos? Eso es lo que están haciendo. Están quitando de la iglesia el concepto de pecado. Yo el otro día puse una misa que dio un sacerdote franciscano allá en México con una bandera gay en la misa y diciendo LGBT o toda esa cosa en apoyo. Y si ese cura está malo, peor están los que hicieron los comentarios. Todo el mundo, ¡ay, qué bueno! Hay que tener misericordia con el pecador. Yo dije, no. La misericordia con el pecador es que se arrepientan. Y después orar para que se arrepientan, porque Jesucristo no apoyó el pecado, Jesús llamó a la conversión. Jesús no le dijo a la pecadora, vete y sigue gozando, que es lo fue que le dijo Jesús a la adúltera. Vete, yo no te juzgo, pero vete y no lo hagas más. Eso se llama conversión. Decía, qué bueno, pan para todos. Sí, el pan es para todos, pero para todo aquel que se convierte. No, porque si ahora yo tengo pecado, ¿yo puedo comulgar? Entonces, ¿por qué una persona gay va a ser mejor que yo va a poder comulgar estando en pecado? Pero lo que más me preocupa es que si mal está el cura y mal está el obispo, que hasta ahora no he oído decir que haya hecho nada, mal están los comentarios de los católicos que yo hay, basándose en una falsa misericordia, que no es más que encubrimiento de pecado. Verdaderamente, hermano, esta renovación, como hemos visto, comienza siempre por la palabra de Dios. La palabra de Dios te lleva ¿a qué? A la alabanza. Y la alabanza después que te lleva al ayuno, a la conversión. Y si tienes conversión, confiesas tus pecados para tener la certeza de que tus pecados han sido perdonados. Porque acuérdate que Jesús dice que hay pecados que no se perdonan. Eso lo dice bien claro, hay pecados que no se perdonados. Por eso que el sacerdote tiene que saber qué pecado tú has, primero para que tú lo asumas, y segundo, hay pecados que el sacerdote no puede perdonar. Por ejemplo, no sé, un hombre casado por la iglesia con sacramento, vivir y le dice al sacerdote que tiene un amante hace 3 años, el sacerdote no lo puede perdonar. El sacerdote tiene que decirle, ve, termina la relación, y después que la termines, ven y yo te absorbo. ¿Cómo lo va a absorber? Si saliendo de ahí va a volver a hacer exactamente lo mismo. Yo sé un caso hace mucho tiempo de esta persona que fue a confesar y le dijo al sacerdote que tenía problemas de droga y que estaba arrepentido. Y el sacerdote le dijo, ve, pasa el retiro de nuevo caminar, una nueva vida, tráeme después certificado que lo pasaste y yo te doy la absolución. Porque sin tú hacer nada por tu parte para salirte de eso, yo no te la voy a dar. Porque saliendo de aquí vas a volver a caer en lo mismo. A lo mejor no puedes salir ahora, pero yo quiero tener constancia de que tú estás tratando de salir. Porque si tú no lo haces, tú no tienes arrepentimiento. Tú lo que quieres es que yo perdone tu pecado para seguir pecando y seguir comulgando. Ojalá que tuviéramos muchos confesores, no confesores de la falsa misericordia. De vete que todo está bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.